Programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM 1400 AM. Estamos en este su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Aparte de escucharnos por radio, también nos pueden escuchar, nos pueden ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Ahí también nos puede, en la parte de comentarios, nos puede saludar o nos puede hacer alguna pregunta. Nos puede dar algún feedback del programa, que también para nosotros es importante. Y en la tarde de hoy vamos a darle continuación al tema que empezamos el miércoles pasado, que es sobre la reconciliación, ¿verdad? Teológicamente hablando, ¿verdad? Que tiene que ver, o qué aspectos, ¿verdad? Qué términos están unidos con este término tan importante para nosotros, que es la reconciliación. Pero antes vamos a orar para después luego dar comienzo al programa de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar nuevamente delante de estos micrófonos. Yo te pido una bendición especial para cada hermano, cada hermana que nos escucha a través de la radio. Señor, glorifícate en cada una de las vidas, Señor, cualquier necesidad, solicitud que tengan cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, glorifícate, Señor Jesús, a la distancia. Pon tu mano sobre cada necesidad, Dios. Provee, Dios mío, de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Permite que podamos seguir entendiéndola, comprendiéndola y sobre todo, Dios, poniéndola en práctica. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que otra cosa importante, ¿verdad? Que queremos recordarle, que siempre a veces lo recordamos, ¿verdad? Si usted desea, nos puede buscar en el canal de YouTube, que es Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, ahí nos puede buscar y ahí ponemos algunos de estos programas y otros videos más educativos, ¿verdad? Ya que este programa, ¿verdad? Y también el canal, pues son de aspecto, ¿verdad? Totalmente educativo. El miércoles pasado, ¿verdad? Tocamos el tema de la reconciliación. Vamos a darle continuación, ¿verdad? En la tarde de hoy es bastante amplio todo esto que tiene que ver con la reconciliación. Y lo que hicimos el miércoles pasado fue desarrollar, ¿verdad? Definiciones, dar el significado a cada término que está entrelazado con la reconciliación. Definimos lo que es paz, ¿verdad? Originalmente observando el término hebreo shalom, paz, verdad, justicia. Hablamos de la salud integral, hablamos de la solidaridad, hablamos del perdón, hablamos de la culpa, de la venganza, liberación, concordia, adversidad. Todos esos términos lo pudimos, ¿verdad?, desarrollar el programa pasado, ¿verdad? Que si no lo ha visto y quiere verlo, pues lo puede buscar, ¿verdad?, en la página de Facebook de Radio Vida. Y prontamente, ¿verdad?, lo estaremos subiendo al canal de YouTube. Así que es importante, cuando entendamos lo que es reconciliación, tiene un aspecto, ¿verdad?, que une otros términos, ¿verdad?, que son completamente, ¿verdad?, que bíblicos, ¿no?, que la Biblia nos enseña. Y hablamos de ese ciclo, ¿no?, que cuando uno falla o una persona tiene un problema, una adversidad con el prójimo o con Dios, viene, número uno, esa primera etapa que se le llama, ¿verdad?, reconocimiento de la culpa. Ese es el primer, ¿verdad?, el primer paso, ¿verdad?, cuando hay una ruptura, cuando hay una adversidad entre Dios o entre el prójimo. Entonces hay una ruptura y hay un reconocimiento de culpa. Después que hay ese reconocimiento de culpa, entonces viene el perdón. Y luego entonces la reconciliación. ¿Ok? Después de la reconciliación,
la reconciliación tiene que estar trabajándose en armonía con la justicia y la verdad. Son dos términos que lo hablamos el miércoles pasado que son importantes. Cuando hay reconciliación, hay justicia y paz. Tiene que haber justicia y paz. No puedo reconciliarme con alguien si eso que está roto, que fue lastimado o que provocó una injusticia, tenemos que repararla. No podemos brincar ese paso, porque si brincamos ese paso, pues no, la reconciliación no es efectiva. Después que nos reconciliamos, que trabajamos con la justicia y la verdad, entonces es que viene entonces la paz, el shalom, ¿verdad? Y es un ciclo, ¿verdad? Que volvemos y cometemos la falla, la ofensa, volvemos a tener reconocimiento de culpa, pasamos al perdón, reconciliación, justicia y verdad y paz. Y paz. Así que eso es realmente, ¿verdad? Lo que explicamos el miércoles pasado en ese ciclo de lo que es la reconciliación. Otro término importante que tenemos que trabajar es la compasión. La compasión. La compasión prácticamente es importante porque también es producto, ¿no? O es parte de ese proceso de reconciliación. Y la compasión es el sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor, que en la Biblia se expresa con el término hebreo rachamim y el griego esplagna. El primero, el término hebreo, designa en el Antiguo Testamento el sentimiento paternal de Dios. ¿Ok? Y ahí hay varios versos, ¿no? Deuteronomio 13:17, Salmo 103, verso 13, Isaías 49:15, Osea 11:8. Y el segundo que hablamos, el segundo término en griego, denota la disposición y actitud de Jesús, ¿verdad?, frente a las personas. Ahí podemos verlo en Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15:32, Marcos 6:34, Lucas 7:13. Ambos términos, tanto en griego como en hebreo, hablan del más profundo sentimiento. Literalmente podemos decir que es el sentir con las extrañas, ¿verdad? Si uno une la información general de lo que estamos hablando de estos términos, tanto hebreo como el griego, pues compasión sería como que sentir con las extrañas, o sea, en el interior. Hay un sentir en lo profundo del interior. Eso sería compasión, ¿verdad? Etimológicamente hablando. Así que Dios, porque esta palabra se aplica a Dios también, Dios siente compasión por la necesidad extrema de las personas. Segunda de Samuel 12:22, Isaías 54:7-8. En el caso de Cristo, Cristo encarna esa compasión divina y la enseña con actos y palabras. Mateo 18:27 en adelante, Lucas 10:30 en adelante, Lucas 15:20. Es la compasión de Cristo que se espera de parte del cristiano. Y eso está en 1 de Pedro 3:8. Así que la misma compasión que tuvo Cristo, Dios encarnado aquí en la tierra, es la misma compasión que se espera que tenga también el cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón. Cuando leemos ese pasaje de 1 de Pedro 3:8 y también 9, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, ¿ves? Ahí está, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Así que todo lo que hablamos de la compasión, tanto en hebreo como en griego, que es sentir
desde las extrañas y que también se aplica a Dios, se aplica a Cristo, en este verso de 1 de Pedro 3, 8 y 9, también se aplica al cristiano. Tenemos que tener también compasión. Compasión. Así que, cuando hablamos de hasta dónde llega nuestro deseo de alcanzar la reconciliación, ¿verdad? Porque podemos tener un deseo, ¿verdad? Y posiblemente se quede en ese deseo. No se materialice, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestro deseo de alcanzar reconciliación? Cuando hablamos del perdón, el perdón se queda en nuestro interior, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es importante analizarlo, porque en el proceso de perdonar, posiblemente la primera etapa de ese proceso empiece en el interior de nosotros. Yo quiero perdonar, necesito perdonar, es importante perdonar, pero se quedó ahí, se quedó en el interior, no lo verbalizo, no lo carnal, o sea, no lo pongo, no lo materializo. Entonces, después de que el perdón queda en nuestro interior, debemos entonces verbalizarlo. O sea, verbalizo el perdón con la otra parte, ¿verdad? La otra parte que tenemos problemas, ¿no? Adversidad, dificultades. Y después que verbalizo el perdón con la otra parte, entonces se puede alcanzar la reconciliación. Se puede, ¿verdad? No es algo automático, porque posiblemente lo repitamos otra vez, pero la reconciliación depende no de la persona que quiere perdonar y quiere reconciliarse. La reconciliación depende de las dos partes. Y el perdón simplemente es una etapa de la reconciliación, una etapa importante de la reconciliación. Y yo puedo perdonar a alguien y sí, subsané mi parte, ¿verdad? Pero si la otra persona no quiere perdonar, jamás va a haber una reconciliación. O sea que la reconciliación tenemos que verla como el último nivel, ¿no? El nivel más importante, mucho más que el perdón. Porque muchos quizás sean capaces de perdonar, pero no todos son capaces de reconciliarse. Son dos cosas diferentes. Pero claro, ¿verdad? Cuando logramos una reconciliación que tiene que salir de las dos partes, no solamente de una, o sea, no es unilateral la reconciliación. Viene y tiene que venir de las dos partes. Pues el perdón es parte de ese proceso. Así que podemos decir que cuando tenemos el perdón en nuestro interior, lo verbalizamos con la otra parte, podemos alcanzar la reconciliación. Lo que faltaría sería ahí que la otra parte también haga lo mismo para lograr la reconciliación. Así que la etapa de la reconciliación viene a ser bastante alta, o un nivel más alto, más profundo que simplemente perdonar. Porque entonces cuando hay reconciliación es porque las dos partes perdonaron, no solamente una, las dos, y fueron capaces de pasar la página, de olvidarse, de rechazar la venganza y retomar el mismo escenario que estaba antes de la ruptura, que es lo que es reconciliación. Hay 11 etapas de la reconciliación, o por lo menos, ¿verdad?, así lo explican algunos libros. Hay un libro muy bueno de reconciliación que habla de las 11 etapas de la reconciliación. 11 etapas de la reconciliación. Es un libro que trabaja el tema de la salud integral. Y dentro de ese tema de la salud integral tocan el tema de la reconciliación. Un excelente libro. Y este libro habla de esas 11 etapas de la reconciliación. Número 1, relación de concordia con Dios o con el prójimo. Así empieza todo, ¿no?
tenemos buena relación con Dios, buena relación con el prójimo. Hasta ese momento no ha pasado nada malo. No ha pasado ninguna ruptura, ninguna adversidad, todo chévere. Esa es la número 1, la primera etapa de la reconciliación. Una relación de concordia con Dios y con el prójimo. Número 2, aquí que viene la ruptura. O sea, número 2 es la adversidad y ruptura en la relación con Dios y con el prójimo. Esa es la etapa número 2, cuando hay una adversidad, cuando hay una ruptura en la relación con Dios o con el prójimo. Primero, todo estaba bien. Segundo, una adversidad, un malentendido, una traición, una falla, una ofensa. Y ahí viene la adversidad. Y ahí viene la ruptura de la relación, que puede ser con Dios o puede ser con el prójimo. Número 3, tiene que haber una decisión reconciliadora. Porque si ya tengo una ruptura en la relación con Dios o con el prójimo, para yo avanzar hasta alcanzar la reconciliación, tiene que haber una decisión de querer reconciliarme. Tiene que haberla. Tiene que haber ese deseo de reconciliar. Pero si a usted o a mí no nos interesa la reconciliación, pues nos quedamos ya en la segunda etapa. Eso es importante. La tercera etapa, tiene que haber una decisión reconciliadora. Número 4, cuando hay una decisión reconciliadora, pasamos a lo número 4, que es trabajar con la justicia y la verdad. Si yo quiero reconciliarme con esa persona, tengo que asegurarme que sobresalga tanto la justicia como la verdad. Si la ruptura con mi prójimo fue que yo no le pagué completo, ¿verdad?, el trabajo que me hizo, le pagué parte, me faltaron 10 pesos, me faltaron 20, no le pagué completo. Y hubo una ofensa, una discusión, hubo una ruptura en la relación porque no le pagué completo lo que le debía, porque yo entendía que era menos. Pero eso fue lo que se acordó, así que no le pagué completo. Así que eso provocó una ruptura en la relación. Entonces ahí es que tengo la decisión de reconciliarme. O las dos partes quieren reconciliarse. Pero no puede haber reconciliación si no hay justicia y verdad. O sea, tengo que pagarle lo que le debo. No puedo decir, quiero reconciliarme contigo, pero te sigo debiendo lo que te debía. No, así no funciona la reconciliación. La reconciliación tiene que hacer que crezca, que se desarrolle, que se corrija lo que se había roto. Por eso tiene que haber justicia, tiene que haber verdad. Fíjense en la experiencia de Jesús con aquel hombre que se tuvo que subir al árbol porque era pequeño, no veía. Se subió al árbol para mirar a Jesús, para ver cuando Jesús pasaba. Y Jesús pasó y le dijo, mira, tengo que entrar a tu casa. ¿Qué hizo ese hombre cuando recibió a Jesús en su casa? ¿Qué hizo ese hombre cuando quiso reconciliarse con Dios a través de Jesús? Le pagó a todo el mundo lo que le debía, lo que le había robado. Ahí está. Hubo justicia después de querer reconciliarse. O sea que este hombre entendió perfectamente, yo no puedo reconciliarme con Dios si yo no primero arreglo todo lo que yo he robado. Y eso confirma la cuarta etapa de la reconciliación. Tiene que haber justicia. Tiene que restablecerse la justicia y la verdad. Si en la discusión o lo que originó la ruptura fue una mentira y yo me arrepentí, y la otra parte también se arrepintió de la discusión, se hablaron fuerte y ahora quieren reconciliarse, se tiene que decir la verdad. No podemos seguir con la mentira para lograr una reconciliación. Así que hasta ahora, primera etapa, una relación de concordia con Dios y con el prójimo. Número 2, una adversidad, una ruptura en la relación con Dios y con el prójimo. Número 3, tiene que haber una decisión reconciliadora. Número 4, tiene que haber justicia y verdad en ese proceso de reconciliación. Y número 5, tiene que haber un reconocimiento de culpa.
No pretendamos reconciliarnos si no reconocemos nuestra culpa. Mira, yo me voy a reconciliar contigo, pero para que sepas que yo no fui el culpable. Pero así no vamos para ningún lado. Esa reconciliación no funciona así. Esa reconciliación es débil, superficial y no va a durar mucho. Tiene que haber un reconocimiento de culpa. Me equivoqué, fallé. Esa es la etapa número 5, ¿no? Reconocimiento de culpa. Etapa número 6. Entonces ahí entramos en el perdón. El perdón, mirando al pasado para encaminarse hacia un nuevo futuro armonioso. Así que ese perdón que estoy trabajando con esta otra persona, con esta otra parte, sea Dios o sea prójimo, es mirando al pasado para encaminarse hacia un nuevo futuro armonioso. Porque cuando yo estoy perdonando, estoy mirando al pasado porque yo ofendí en el ámbito de tiempo, en el pasado. Así que miro el pasado, perdono para poderme encaminar hacia un nuevo futuro armonioso. Y aquí mencionamos que esto aplica a Dios y al prójimo. Quizá muchos se preguntan, pero ¿qué tengo que perdonarle a Dios? Lamentablemente, hay muchas personas que tienen una guerra con Dios, que acusan a Dios de todo lo malo que le ha pasado, no de lo bueno, ¿verdad? Porque es de lo malo que le ha pasado, y tienen una pelea con Dios. Señor, tú no prohibiste que a mí me pasara tal cosa, no me sanaste de la enfermedad, mire, estoy pasando por esta enfermedad tan terrible, tú no me has sanado, tú no me salvaste a mi hijo, tú no me salvaste a mi esposa, tú no me salvaste a mi esposo. Entonces tienen una pelea con Dios, que ahí hace falta también perdonar también, porque estamos acusando a Dios injustamente. Y muchas personas tienen ese sentimiento, ¿verdad? Hasta de odio contra Dios. Así que esto aplica a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con el prójimo. Así que esa es la etapa 6, ¿no? El perdón. Mirando al pasado para encaminarse hacia un nuevo futuro. Número 7, séptima etapa de la reconciliación, es la superación de la venganza. No puedo reconciliarme si todavía estoy pensando cómo vengarme. O déjame hacer una fachada aquí para que él entienda que me quiero reconciliar, pero tan pronto yo pueda me vengo. Pues no, eso no es una reconciliación. Tenemos que totalmente superar la venganza. ¿Por qué está hablando de superar? Bueno, porque el ser humano, como lo habla Pablo en Romanos, lo habla en Gálatas, tiene una guerra interna entre su naturaleza caída, la carne, y el espíritu. Así que cuando alguien nos ofende, nos daña, nos hace daño, surge el sentimiento de venganza. Y aunque usted quiera que eso sea en forma automática, de olvidarme la venganza, eso va a seguir tratando de salir constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, ¿verdad? En una humanidad completamente caída. Y esa es la batalla que habla Pablo en Gálatas y en Romanos. Esa es la lucha que habla Pablo específicamente en Gálatas. Una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces la carne, que es lo mismo que la naturaleza caída, o la naturaleza pecaminosa, va a tratar de que tú vuelvas a pensar en la venganza. Por eso estamos hablando que la etapa número 7 sería superación de la venganza. Hay que superar ese sentimiento de venganza, porque así no podemos llegar a una verdadera reconciliación. Etapa número 8, liberación. Cuando perdonamos, superamos la venganza, entonces viene la liberación. Es pasar a una total inversión de la situación de adversidad a concordia, o sea, una armonía, una buena relación. Así que esa es la liberación que estamos hablando, ¿no? Pasar de una situación adversa, contraria, dividida, complicada, separada, pasarla ¿qué? A una
relación de concordia, a una buena y armoniosa relación. Así que esa es la liberación, pasar de adversidad a concordia. Etapa número 9, la próxima, ahí entonces es que llegamos a la reconciliación. Que reconciliación, lo trabajamos el programa pasado, significa simplemente conciliarse de nuevo. Reconciliación significa conciliarse de nuevo. ¿Por qué? Porque había una buena relación de armonía. Se rompió, hubo una ruptura y ahora vuelvo a conciliarme, o sea, una reconciliación. En Mateo 5, verso 44, nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, una de los puntos, ¿verdad?, que muchos comentaristas bíblicos y pastores recomiendan, si tú tienes una enemistad con alguien, una ruptura de esa relación, y tú quieres perdonar, quieres reconciliarte, ejerzas el ejercicio de orar por esa persona. Si usted ve que usted no puede orar por esa persona, pues es como una alarma que te está diciendo: tienes que trabajar con eso, tienes que perdonar todavía, te falta perdonar todavía, te falta sanar esa herida. Ahora, cuando podemos orar por esa persona y desearle el bien, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, sin ningún tipo de sentimiento contrario, eso es una señal de que hemos perdonado, hemos pasado la página, porque le deseamos bien al que nos hizo mal. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Así que la etapa número 9 es reconciliación. La etapa número 10 es que cuando nos reconciliamos, encontramos la paz integral, que fue lo que trabajamos el miércoles pasado. La paz integral, esa paz que cubre todas las áreas de nuestra vida, interna, externa, con Dios, con el prójimo, con la comunidad. Esa paz que me trae prosperidad, me trae bendición, me trae felicidad. Esa paz que no es superficial, esa paz que no es débil, esa paz que es sólida cuando viene la adversidad. Esa es la paz integral, que cubre todas las áreas. Así que cuando me reconcilio, que es la etapa número 9, viene la etapa número 10, que es paz integral, tener paz integral. Y la última, la etapa número 11, pues también ahí conseguimos salud integral. Porque la paz integral nos lleva a la salud integral. Esa sanidad en todas las áreas de mi vida. Porque cuando logro reconciliarme, logro participar de esa salud que ya hablamos el miércoles pasado, que no solamente cuando hablamos de salud integral o simplemente la definición de estar saludable no es solamente concentrada y limitada al cuerpo físico, sino que la salud es dirigida al cuerpo físico, pero también dirigida a la parte espiritual, a la parte emocional. Y cuando hablamos de salud integral, es que cubre todas esas áreas de necesidad del ser humano: la física, la emocional, la espiritual. Eso es salud integral. Entonces, cuando logramos reconciliarnos con la persona que hemos tenido esa ruptura, experimentamos paz integral y salud integral. Así que estas son las 11 etapas, ¿no?, de la reconciliación. Las 11 etapas de la reconciliación. Número 1, relación de concordia con Dios y con el prójimo. Número 2, una adversidad que rompió esa relación con Dios o con el prójimo. Número 3, la decisión de reconciliarme. Número 4, justicia y verdad. Número 5, reconocimiento de culpa. Número 6, perdonar. Número 7, superación de la venganza. Número 8, liberación. Número 9, reconciliación. Número 10, paz integral. Número 11, salud integral. Esas son las 11 etapas de la reconciliación.
Entonces, cuando nosotros observamos, ¿verdad? Porque cuando tocamos un término como este, ¿verdad? En forma teológica, tenemos que ver varias etapas, ¿no? Que habla la Biblia, pero no tanto la Biblia general, que habla el Antiguo Testamento, que habla el Nuevo Testamento de la reconciliación, que habla la ley de Moisés de la reconciliación, que habla la literatura rabínica de la reconciliación, que habló Jesús de la reconciliación, que hablaron los apóstoles de la reconciliación. ¿Ves? Así que cuando tocamos un término teológico, tenemos que mirar todas esas etapas. Y en esta ocasión queremos empezar, ¿verdad?, con esa visión evangélica, ¿no? Reconciliación por Jesucristo, como una visión evangélica. Pero antes de continuar, ¿verdad?, queremos recordarles, si alguien nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Y nos puede ver y nos puede escuchar también por Facebook de Radio Vida. Así que no solamente nos puede escuchar por radio, sino por la plataforma de Facebook. Ahí también nos puede escuchar, nos puede ver. Y también en la parte de comentarios nos puede saludar. Y también, ¿verdad?, si usted quiere, ¿verdad?, puede acceder a nuestro canal de YouTube, que lo puede buscar como Manuel Ramos Educación Cristiana, ¿verdad? Y si se suscribe, ¿verdad?, puede recibir la alarma, ¿verdad?, que está llegando un nuevo video al canal. Los videos que estamos poniendo, ¿verdad?, son videos de este mismo programa y también videos de estudios de escuela bíblica, predicaciones, todo, ¿verdad?, en el aspecto educativo. Y hoy, en la tarde de hoy, ¿verdad?, estamos dando continuación al tema de la reconciliación, ¿verdad?, como sería con la parte 2, ¿no? La reconciliación. Y nos quedamos en el punto de observar un poco de cerca la reconciliación por Jesucristo, ¿verdad?, como una visión evangélica, ¿no? Primeramente Jesús nos dice en Mateo 6:12, y perdonándonos nuestras deudas. Perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que es una oración dirigida a Dios, ¿no? Señor, perdóname. Perdóname mis deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Así que esa es la parte de la Sermón del Monte de Jesús. Sermón del Monte incluye de Mateo 5 a Mateo 7, ¿verdad? Y este es uno de los pasajes más impactantes cuando Jesús habla de la oración, ¿no? Y el verso, ¿verdad?, lo dice claramente así: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya hablamos que el término perdón está completamente relacionado con la reconciliación. O sea, no podemos desligar el perdón de la reconciliación. Los dos términos están completamente unidos. La reconciliación, que es más o menos, ¿verdad?, lo que hablamos ahorita, pero lo vamos a ampliar un poquito más. La similitud o las diferencias de lo que es la reconciliación y el perdón. La reconciliación es mutua, o sea, de dos partes. O sea que para que se logre la reconciliación, las dos partes afectadas que están en esa ruptura de la relación tienen que trabajar a favor de esa reconciliación. O sea que es mutua. Y no se puede lograr hasta que esas dos partes, ¿verdad?, trabajen a favor de esa reconciliación. Así que la reconciliación es mutua. La reconciliación requiere que los adversarios mutuamente afirmen el perdón y se encaminen hacia un nuevo futuro armonioso juntos. Pero para esto tiene que el malhechor reconocer, el que falló, tiene que reconocer su falta. Y el agravado, el que fue agravado, lo tiene que borrar. Si ese es el caso, ¿verdad? Porque hay casos que los dos cometieron esa ofensa, ¿no? Pero el caso de que uno fue
el agraviado y el otro el que agravió, pues entonces en ese proceso de reconciliación los dos tienen una tarea importante para lograr la reconciliación. El que agravió tiene que reconocer su falta, y el que recibió el agravio, o sea el agravado, tiene que borrar esa ofensa. Esa es la reconciliación. Tiene que ser de las dos partes. El perdón es unilateral. ¿Ok? Para lograr el perdón, en su esencia primaria, usted no necesita de la otra parte del perdón. Usted puede perdonar y ya. Te perdono. A lo mejor esa persona no está presente. A lo mejor esa persona no está ni viva. Porque eso también pasa, ¿no? Tenemos una ruptura con una persona, una ofensa, un malentendido, y lamentablemente esa otra persona falleció. Entonces ahí aplicaría esta parte del perdón, que es unilateral. Sí. ¿Verdad? Perdonar lo que te hicieron. En ese caso, ¿verdad?, no podemos esperar de la otra persona porque no está presente. Pero el perdón en la parte, ¿verdad?, de iniciación es unilateral. El perdón mira al pasado. Podemos perdonar a alguien sin que éste esté consciente de que tenemos algo en su contra. Podemos perdonar en el corazón y no estar reconciliados. Repito, podemos perdonar en el corazón y no estar reconciliados, porque la reconciliación es otra etapa, es otro nivel. Así que yo puedo perdonar unilateralmente de mi parte te perdono. La otra parte no quiere perdonar, pues lamentablemente usted no puede hacer nada con eso, pero usted perdona. ¿Qué sucede cuando una parte quiere perdonar y la otra no? Lo que sucede ahí es que nunca se va a lograr una reconciliación, porque para lograr la reconciliación las dos partes tienen que perdonar. Por eso hablamos ahorita de que la reconciliación es si la logramos, es si la conseguimos. Como dice Pablo, seguir la paz con todos, ¿verdad? Es como tratar de estar bien con todos, pero sabemos que lamentablemente a veces no lo vamos a lograr, porque la reconciliación depende de las dos partes, no solamente de una. Si eso sucede, pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte del perdón, que es unilateral, ¿verdad? Unilateral. Así que esta es la gran diferencia, ¿no?, de la reconciliación y el perdón. Repetimos, la reconciliación es, para lograrse, tiene que venir de las dos partes. El perdón puede venir de una sola parte. Si cuando nosotros logramos una reconciliación, es un logro sumamente importante en nuestras vidas, porque las dos partes lograron subsanar las heridas. El perdón es un componente de la reconciliación. En su primer paso, ¿verdad?, no equivale a olvidar la conducta del malhechor. No es cerrar los ojos ante el crimen cometido. Por eso Jesús exhorta que se perdone de corazón, es decir, que se anule cualquier sentimiento o deseo de venganza. Ahí está el logro del perdón, que no haya ese sentimiento de venganza. No es borrar la memoria de que me olvidé lo que me hiciste. No se trata de eso, el perdón no es eso. No es olvidar el crimen cometido. Simplemente que esa herida, esa ofensa no me va a afectar en mis sentimientos, en mi interior, y aunque está presente en mi memoria, puedo participar de una paz integral, de una salud integral. Así que cuando perdonamos, no es cerrar los ojos al crimen cometido. Por eso Jesús exhorta que se perdone de corazón, es decir, que se anule cualquier sentimiento y deseo de venganza. Eso sí es una buena señal. No que te acuerdes de la ofensa.
La buena señal de que perdonaste es que no tienes un sentimiento de venganza. ¿Verdad? A veces cuando nos ofenden, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Te cojo bajando, ¿verdad? Eso es un sentimiento de venganza. Y si tú cortes pastelillo, yo te cojo 2 luces más adelante, no te preocupes. Eso es un sentimiento de venganza. ¿Cuándo es una alarma de que perdonamos? Pues ya no hay ese sentimiento de venganza, no existe, lo borramos. Lo cauterizamos, lo destruimos con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Podemos ver esto en Mateo 18:15, también en Lucas 17:3, y eventualmente reparación del daño ocasionado, aspecto integral de amar al prójimo como a uno mismo. O sea que no solamente voy a tener ese sentimiento, ese deseo, ¿verdad?, de querer perdonar, sino voy a ir un poquito más allá de tratar de lograr la reconciliación. El opuesto del perdón, para volverlo, ¿verdad?, a repetir, porque es realmente importante en este tema, el opuesto del perdón es la venganza, no el castigo. Por tanto, el perdón no es sinónimo de borrón y cuenta nueva. Supone corrección y voluntad de cambio. El perdón tiene que tener ejercicio, tiene que suponer corrección y voluntad de cambio. Y eventualmente, reparación del daño ocasionado, aspecto integral de amar al prójimo como uno mismo. Dios, a través de Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta a los seres humanos sus pecados, y estableció entre nosotros el mensaje de la reconciliación. De la reconciliación. Segunda de Corintios 5, verso 19. No es Dios que se estaba reconciliando, sino nosotros que lo hacemos real al acercarnos a Él. Nosotros lo hacemos real cuando nos acercamos a Dios. Cuando a través de Cristo somos reconciliados, es por la solidaridad de Él, ya que reconciliación es inseparable de solidaridad. Así que la solidaridad es ser empático con el sufriente, es reconocer la igualdad en dignidad de todos, con especial atención a los marginados, olvidados de la sociedad. Así que no hay solidaridad sin justicia, y no hay justicia plena sin solidaridad. Es un tema, ¿verdad?, que tocamos el miércoles pasado, de cuando existía, ¿verdad?, fuertemente, porque era legal, ¿no?, la esclavitud. Cuando habían estos encontronazos, ¿verdad?, estas adversidades, estas ofensas contra el amo y el esclavo, después querían como que, ¿verdad?, te perdono, no hay problema, pero seguía siendo esclavo. Y ahí no hay justicia, no hay verdad ahí. La reconciliación tiene que llevar justicia. Entonces yo no puedo seguir tratando mal a mi hermano, a mi prójimo, y querer a la misma vez reconciliarme, porque ahí no hay justicia, ahí no hay verdad. Así que es importante, ¿verdad?, que sepamos las consecuencias de la reconciliación para nosotros mismos analizar y autoevaluarnos en nuestros comportamientos, especialmente cuando trabajamos la reconciliación. Esta justicia que estamos hablando reconoce y defiende la dignidad de las personas, especialmente de las explotadas, los marginados y los excluidos, de los pobres, de las víctimas de la violencia. Esta justicia siente con el otro y como el otro. Es compasiva. Jesús
no sentía misericordia por los pobres, sino compasión. Porque la palabra compasión está unida a la solidaridad, a la empatía. Porque a veces hablamos de misericordia, pero a veces la misericordia se usa como un martillo que resuena en la persona que estamos trabajando. Es como decir, yo tengo misericordia de ti, con un sentido de superioridad. Yo soy superior a ti. Yo tengo misericordia de ti. Con ese tono, ¿verdad? De que yo soy también superior a ti, por eso puedo tener misericordia de ti. Así que aquí, en estos temas de reconciliación, el término correcto para trabajar es compasión. Compasión. Tener solidaridad, tener empatía con el prójimo. En la Biblia aparece el término reconciliación 26 veces. 26 veces. En el Antiguo Testamento aparece 15 veces y todas ellas tienen que ver con el sacrificio de animales por el perdón de pecados. Así que de esas 26 veces que está el término reconciliación en la Biblia, 15 son del Antiguo Testamento y tienen que ver con el sacrificio de animales y ¿verdad? Buscando el perdón del pecado. Ahí está Levítico 8:15, Levítico 9:7, Levítico 10:17, Levítico 14:21-29, Levítico 16:6-10 al 11, Números 8:19, Números 15:28, Números 28:22, Segunda de Crónicas 29:24 y muchos más. Muchos más. En el Nuevo Testamento aparece 11 veces el término reconciliación. De estas 11 veces, 10 están en las cartas paulinas y una sola, ¿verdad? Una sola vez en los evangelios. ¿Ok? Esa sola que está en los evangelios, ¿verdad? Podemos señalar Mateo 14:14, que dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión de ellos. Así que aquí vemos a Jesús trabajando la compasión. No usa el término misericordia, usa el término compasión. Ponerme el zapato de otro, ser empático con el otro, ser solidario con el otro, compasivo. Y a esa multitud que Jesús estaba, ¿verdad?, viendo, Jesús tuvo compasión de ellos. Pero la misericordia y la compasión también están relacionadas. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Queremos resaltarlo también. Hay una gran diferencia entre misericordia y compasión. La misericordia es hermana del sentimiento de la lástima. ¿Escuchó bien? Hermana del sentimiento de lástima. Y es propia de quien mira al otro desde arriba. La compasión, por otro lado, es lo que la palabra etimológicamente denota compasión, o sea, sufrir con el otro. Esa es la gran diferencia entre misericordia y compasión. Repetimos, la misericordia es hermana del sentimiento de lástima. Es característica del que mira de arriba. Pero la compasión no. La compasión entonces denota sufrir con el otro. Así que la reconciliación está completamente unida a la solidaridad. Hablando ahora de esa relación entre la reconciliación y la solidaridad. Están completamente unidas. Prácticamente, ¿verdad?, son dos términos completamente armoniosos entre ellos. No puede haber reconciliación sin solidaridad. La solidaridad es ser empático con el sufriente. Es reconocer la igualdad en dignidad de todos. Así que la solidaridad también está atada a la justicia.
Justicia reconoce y defiende la dignidad de las personas. Así que la justicia es compasiva. La justicia siempre es compasiva. Y si esa justicia no es compasiva, no es justicia. Tan sencillo como eso. La justicia tiene que ser compasiva. Compasivo es sentir, sufrir con el otro y como el otro. ¿Ok? Por causa del desprecio a los marginados, la dignidad de estos es afectada y sufre de falta de reconocimiento. Cuando marginamos a ciertas personas, estas personas sufren, ¿verdad?, ese sentimiento de que lo están alejando, lo están rechazando y afectamos su dignidad como seres humanos. Y también sufre la falta de reconocimiento. Para reconocer la dignidad de una persona tiene que suceder un acercamiento honesto. Tiene que suceder un acercamiento sin prejuicios. O sea que el prejuicio no puede estar envuelta en ese proceso de la reconciliación, de la compasión. En otras palabras, reconciliación presupone liberación. No es posible la reconciliación mientras al otro se le tenga dominado injustamente. Tampoco es posible mientras el otro sea ignorado, excluido o marginado. No puede ser así y a la misma vez reclamar la reconciliación. No se puede. No podemos presuponer una reconciliación, una liberación de la reconciliación, si todavía estoy siendo injusto con el prójimo. Estoy ignorando al prójimo. Lo estoy excluyendo. Lo estoy marginando. Pues no puede haber reconciliación. No puede haber reconciliación. La estratificación de la sociedad está relacionada con la estratificación de las mesas, ¿verdad? Y esto es un tema muy interesante que vemos en la Biblia, ¿verdad? En esta visión evangélica de la reconciliación por Jesucristo. Este tema, ¿verdad?, me gustaría dejarlo para el próximo programa porque es un tema, ¿verdad?, muy, muy importante, ¿verdad? Son ejemplos bíblicos, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando en el próximo programa sobre la estratificación de las mesas. Cuando se sentaban a comer, ¿qué significaba esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la reconciliación? Eso es lo que queremos tocar, ¿verdad?, el próximo programa. Así que en la tarde de hoy, simplemente, ¿verdad?, hemos terminado las definiciones de todos estos términos que están completamente relacionados a la reconciliación, ¿verdad? Y una cosa importante que observamos hoy fue las 11 etapas de la reconciliación, que son, ¿verdad?, importantes para entender todo el proceso de reconciliación. En esas 11 etapas hablamos de la número 1, hay una relación de concordia con Dios y con el prójimo. Número 2, hay una adversidad, una ruptura en la relación con Dios o con el prójimo. Número 3, hay una decisión de reconciliación. Número 4, tiene que haber justicia, tiene que haber verdad. Número 5, reconocimiento de culpa, es importante. Número 6, entonces viene el perdón, que es mirando al pasado para encaminarse hacia un nuevo futuro armonioso. Número 7, superación de la venganza. Hay que superar la venganza para que termine o lleguemos a la reconciliación. Número 8, entonces participamos de la liberación, que es pasar a un total inversión de la situación de adversidad a concordia, a la armonía con el prójimo, con la otra parte. Número 9, entonces ahí nos reconciliamos, que es conciliarse de nuevo. Número 10, participar de la paz integral. Y número 11, participar de la salud integral. Eso fue algo importante que hablamos hoy. También hablamos de la relación entre el perdón y la reconciliación. Podemos perdonar unilateralmente. Yo perdono, aunque la otra persona no perdone. Pero cuando queremos llegar a la reconciliación, para lograr la reconciliación, las dos partes tienen que perdonar.
no funciona la reconciliación si una sola parte perdona y la otra no. Es imposible llegar a una reconciliación. Por eso es que la reconciliación a veces no se logra. No siempre se logra una reconciliación, porque depende de las dos partes. Así que tenemos que orar al Señor, pedirle al Señor que nos ayude en este tema de la reconciliación, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a superar el sentimiento de venganza, a querer reconciliarnos con el prójimo, a tener esa buena relación con Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a lograr esto, porque sin la ayuda de Él, sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible lograr esto. Así que dependemos totalmente de Dios. Y logremos o no logremos la reconciliación o el perdón, tiene que ver mucho con mi relación con Dios. Mientras más pegadito a Dios yo esté, mientras más obediente a la guianza del Espíritu, de la palabra de Dios esté, más herramientas tengo para ayudarme a mí a lograr la reconciliación. Así que damos gracias a los hermanos que nos sintonizaron, ¿verdad?, en la tarde de hoy, a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizaron, los hermanos que siempre nos escuchan, nos ven y siempre nos saludan, ¿verdad?, a través de la plataforma de Facebook Live de Radio Vida, ¿verdad? Siempre nos escuchan, siempre nos ven. Hay hermanos que siempre nos escuchan, como Irene Pantoja, Dios te bendiga Irene. Georgie Talavera también, Dios te bendiga Georgie. Noel Vega García, Dios te bendiga Noel. Sí, claro, me acuerdo. Él dice que fui maestro del instituto. Dios te bendiga Noel. También otros hermanos que nos dieron like, que prácticamente siempre nos escuchan, así que a todos ellos Dios les bendiga, Dios les guarde. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, herramienta del Señor ahí, que está haciendo posible que esta señal salga al aire. Así que, amado hermano, amada hermana, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.